Hola amigos! Welcome back to Bilingual Beginnings. In our last episode, I shared my first day of college with you all. Today I'll take you on a journey back in time to when my Spanish learning adventure began right here at home. My mother taught me a special conversation starter kit with 50 useful questions and answers that helped me start conversations and connect with others in Spanish. Mom, I want to talk to my grandparents in Mexico, but I don't know how to start the conversations. No te preocupes, mi amor. I have something special for you. ¿Qué es esto, mamá? Es tu Conversation Starter Kit. This little booklet has 50 useful questions and answers that helped me start conversations in Spanish with my family, friends, and even strangers. It's a treasure trove of language learning and connecting with others. Now, I have a question for you. ¿Están listos para aprender? Are you ready to learn? These 50 questions and answers are perfect for anyone starting their Spanish learning journey or looking to improve their conversation skills. Vamos a aprender juntos. Hola, ¿cómo te llamas? Hi, what's your name? Hola, me llamo Sofía. ¿Y tú? Hi, I'm Sophia. And you? ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de California. ¿Y tú? I'm from California. How about you? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? What's your favorite hobby? Me encanta leer y bailar. ¿Y tú? I love reading and dancing. How about you? ¿Trabajas o estudias? Do you work or study? Estudio en la universidad. ¿Y tú? I study at the university. How about you? ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have siblings? Sí, tengo un hermano. ¿Y tú? Yes, I have a brother. How about you? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? Me gusta ver películas y salir con mis amigos. I enjoy watching movies and hanging out with my friends. ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite food? Mi comida favorita es la pizza. ¿Y la tuya? My favorite food is pizza. How about yours? ¿Has viajado a algún lugar interesante? Have you traveled to any interesting places? Sí, he visitado México y España. ¿Y tú? Yes, I've visited Mexico and Spain. How about you? ¿Tienes alguna mascota? Do you have any pets? Sí, tengo un perro llamado Max. ¿Y tú? Yes, I have a dog named Max. How about you? ¿Qué tipo de música te gusta? What type of music do you like? Me gusta escuchar música pop y rock. ¿Y a ti? I like listening to pop and rock music. How about you? ¿Cómo te sientes hoy? How are you feeling today? Me siento muy bien, gracias. ¿Y tú? I'm feeling great, thank you. How about you? ¿Cuál es tu deporte favorito? What's your favorite sport? Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Y el tuyo? My favorite sport is soccer. How about yours? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite color? Me encanta el color azul. ¿Y el tuyo? I love the color blue. How about yours? ¿Qué te trajo aquí hoy? What brought you here today? Vine a conocer gente nueva en este evento. ¿Y tú? I came to meet new people at this event. How about you? ¿Cuál es tu película favorita? What's your favorite movie? Mi película favorita es El Rey León. ¿Y la tuya? My favorite movie is The Lion King. How about yours? ¿Tienes alguna meta o sueño que te gustaría lograr? Do you have any goals or dreams you'd like to achieve? Sí, quiero viajar por todo el mundo. ¿Y tú? Yes, I want to travel around the world. How about you? ¿Prefieres la playa o las montañas? Do you prefer the beach or the mountains? Me gusta más la playa. ¿Y a ti? I prefer the beach. How about you? ¿Cómo es tu familia? What's your family like? Tengo una familia pequeña con padres y un hermano. I have a small family with parents and a brother. ¿Cuál es la última serie que viste en Netflix? What's the last series you watched on Netflix? La última serie que vi fue Stranger Things. ¿Y tú? The last series I watched was Stranger Things. How about you? ¿Te gusta cocinar? Do you like to cook? Sí, disfruto cocinar comidas saludables. ¿Y tú? Yes, I enjoy cooking healthy meals. How about you? ¿Has leído algún libro interesante recientemente? Have you read any interesting books recently? Sí, leí 100 años de soledad. ¿Y tú? Yes, I read 100 Years of Solitude. How about you? ¿Tienes algún talento especial? Do you have any special talents? De tocar la guitarra y cantar.
¿Y tú? I can play the guitar and sing. How about you? ¿Qué idiomas hablas aparte del español? What languages do you speak besides Spanish? Aparte del español, hablo inglés y un poco de francés. Besides Spanish, I speak English and a bit of French. ¿Qué te motiva en la vida? What motivates you in life? Me motiva a alcanzar mis metas y ser feliz. I'm motivated to achieve my goals and be happy. ¿Tienes algún lugar que te gustaría visitar en el futuro? Do you have a place you'd like to visit in the future? Quiero visitar Japón algún día. ¿Y tú? I want to visit Japan someday. How about you? ¿Cuál es tu estación del año favorita? What's your favorite season? Me encanta la primavera. ¿Y la tuya? I love spring. How about you? ¿Cuál es tu animal favorito? What's your favorite animal? Me gustan mucho los perros. ¿Y el tuyo? I really like dogs. How about you? ¿Cómo fue tu día hoy? How was your day today? Mi día fue muy bueno, gracias. ¿Y el tuyo? My day was really good, thank you. How about yours? ¿Has probado alguna comida exótica? Have you tried any exotic food? Sí, probé comida tailandesa y me encantó. ¿Y tú? Yes, I tried Thai food and loved it. How about you? ¿Tienes alguna anécdota divertida que quieras compartir? Do you have any funny anecdotes to share? Una vez me perdí en una ciudad extranjera, fue una aventura. Once I got lost in a foreign city, it was an adventure. ¿Eres más de leer libros impresos o libros electrónicos? Are you more into reading printed books or e-books? Prefiero los libros impresos, pero también leo libros electrónicos. I prefer printed books, but I also read e-books. ¿Cuál es tu estación de radio o programa de TV favorito? What's your favorite radio station or TV show? Escucho la radio para escuchar música latina. ¿Y tú? I listen to the radio for Latin music. How about you? ¿Has conocido a alguien famoso? Have you met anyone famous? Sí, conocí a un cantante famoso en un concierto. ¿Y tú? Yes, I met a famous singer at a concert. How about you? ¿Cuál es tu lugar favorito para relajarte? What's your favorite place to relax? Me gusta ir al parque y estar rodeado de naturaleza. I like going to the park and being surrounded by nature. ¿Eres más de levantarte temprano o quedarte despierto hasta tarde? Are you more of an early riser or a night owl? Prefiero levantarme temprano y aprovechar el día. I prefer being an early riser and making the most of the day. ¿Qué tipo de actividades te gusta hacer con tus amigos? What kind of activities do you enjoy doing with your friends? Me gusta salir a comer y pasar tiempo al aire libre. I like going out for meals and spending time outdoors. ¿Eres más de películas de acción o de comedias? Are you more into action movies or comedies? Me gustan ambas, pero disfruto más de las comedias. I enjoy both, but I lean more towards comedies. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de tu vida hasta ahora? What has been the best experience of your life so far? Viajar a un país extranjero fue una experiencia increíble. Traveling to a foreign country was an incredible experience. ¿Qué te inspira a aprender un nuevo idioma? What inspires you to learn a new language? Me inspira la posibilidad de comunicarme con personas de diferentes culturas. The possibility of communicating with people from different cultures. ¿Qué te gustaría lograr en los próximos 5 años? What would you like to achieve in the next 5 years? Quiero obtener mi título universitario y viajar a varios países. I want to graduate from college and travel to several countries. ¿Tienes algún lugar que te gustaría visitar dentro de tu país? Do you have a place you'd like to visit within your country? Me gustaría visitar las cataratas del Iguazú en Argentina. I'd like to visit the Iguazu Falls in Argentina. ¿Cuál es tu deporte o actividad física favorita para mantenerse en forma? What's your favorite sport or physical activity to stay in shape? Me gusta correr y hacer yoga para mantenerme en forma. I enjoy running and doing yoga to stay in shape. ¿Qué es lo que más te gusta de aprender español? What do you like the most about learning Spanish? Me encanta aprender un nuevo idioma y entender diferentes culturas. I love learning a new language and understanding different cultures. ¿Tienes algún consejo para mejorar el aprendizaje de un idioma? Do you have any tips for improving language learning? Escuchar música y ver películas en el idioma ayuda mucho. Listening to music and watching movies in the language is very helpful. ¿Qué te gustaría aprender a hacer en español en el futuro? What would you like to learn to do in Spanish in the future?
Me gustaría ser capaz de tener conversaciones más complejas. I'd like to be able to have more complex conversations. ¿Cuál ha sido la parte más desafiante de aprender español hasta ahora? What has been the most challenging part of learning Spanish so far? Las conjugaciones verbales han sido un poco difíciles, pero estoy mejorando. Verb conjugations have been a bit difficult, but I'm improving. ¿Tienes algún lugar que te gustaría visitar para practicar tu español? Do you have a place you'd like to visit to practice your Spanish? Me gustaría viajar a España y sumergirme en la cultura. I'd love to travel to Spain and immerse myself in the culture. ¿Qué te hace sentir orgulloso de tus habilidades en español? What makes you proud of your Spanish skills? Me enorgullece poder comunicarme con hablantes nativos. I'm proud to be able to communicate with native speakers. ¿Tienes algún consejo para alguien que está empezando a aprender español? Do you have any advice for someone who is just starting to learn Spanish? No tengas miedo de cometer errores y practicar todos los días. Don't be afraid to make mistakes and practice every day. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa mientras aprendes español? What has been your most significant experience while learning Spanish? Conocer nuevos amigos de diferentes países y compartir nuestro amor por el idioma ha sido increíblemente significativo. Meeting new friends from different countries and sharing our love for the language has been incredibly meaningful. Thank you for joining me on this language learning journey. I hope this kit inspires you to begin your own language learning journey and connect with others in a meaningful way. I will see you in the next episode.